En este video estaremos considerando los puntos principales del 22 al 28 de enero para Vida y Ministerio Cristianos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Estamos llegando a la conclusión del libro de Job. Tenemos los capítulos 38 y 39 para esta semana. Aún la semana entrante tendremos ya los últimos capítulos y podemos ver aquí se destaca el diálogo entre el creador del universo con Job. No podemos decir que lo sabemos absolutamente todo sobre Job, sobre su entorno. Apenas tenemos un libro que habla un poco sobre él, pero lo que sí tenemos es registro de esta conversación, en la cual se destaca mucho la creación visible de Dios y también la invisible. Por eso en la primera sección de la reunión Tesoros de la Biblia estaremos viendo sobre la importancia de observar, de reflexionar, de conectar con la creación de Dios. A darnos cuenta que al igual que los animales, al igual que la tierra física, el agua, los elementos, nosotros también fuimos creados y dependemos del Creador, dependemos de la vida que Él nos da, así como el sistema en sí, la creación, depende de la vida que Él nos da. Hay hermanos que nos han escrito que ellos sienten respeto por la creación de Jehová, incluso por las diminutas hormigas. A veces le han dicho a algunos que tienen cerebro de hormiga, pero si eso fuera verdad, aprenderíamos muchísimo de las hormigas, de la gran sabiduría que ellas tienen. Y eso es lo que se destaca en esta primera sección. Luego en Perlas Escondidas estaremos reflexionando sobre algunos comentarios que nos hacen tomar conciencia sobre respetar, valorar y cuidar la creación del Eterno que está a nuestro alrededor. Si nos sentamos a esperar que un líder político, que un líder mundial o que los líderes mundiales cambien o mejoren la situación, esto no va a pasar, pero si nosotros individualmente cambiamos para bien, tomamos esta conciencia, estaremos cambiando nuestra vida y la vida de la creación que nos rodea. Luego saltamos a nuestra tercera sección, nuestra vida cristiana, y estaremos hablando sobre un video de una asamblea regional de hace ya algunos años que nos deja pensando y reflexionando sobre la creación de Jehová. Finalmente, en el estudio del libro de esta semana estamos concluyendo el capítulo 4, el cual nos narra cómo los apóstoles se apoyaron en la oración para cobrar valor y seguir predicando, y cómo ellos usaban las contribuciones o las donaciones monetarias en el primer siglo, no para únicamente ellos, sino para ayudar a todos los hermanos según la necesidad. Veremos un ejemplo que nos confirma lo peligrosas que son las mentiras, Ananías y Zafira, y cómo ellos mutuamente se apoyaron en este mal que estaban haciendo. Vamos entonces a comenzar, demos inicio, sean bienvenidos una vez más con el primer discurso de los tesoros de la Biblia para esta semana, el cual lleva por tema, a modo de pregunta, ¿dedica tiempo a observar la creación? De todas las conversaciones que tuvo Job en su vida, seguro que la que más le impresionó fue la que tuvo con el mismísimo Creador, el Todopoderoso. Desde la tempestad de viento, Dios le comunicó a Job algunos puntos importantes. Le dijo que se fijara en algunas obras impresionantes de su creación. Esto le iba a ayudar a Job a entender lo sabio que es el Creador y a confiar en que Él puede cuidar de sus siervos. Al final, Job entendió la lección. Él pudo ver que si Dios le da vida a los animales y les da lo que necesitan para vivir, también puede hacer lo mismo por él.
Pensar en estos ejemplos nos puede ayudar a nosotros también. Job aprendió mucho sobre las cualidades de Dios y nosotros también podemos reflexionar y aprender. A veces son cosas tan sencillas que damos por sentado, como por ejemplo el cielo azul, las frutas, un atardecer. Pensemos, por ejemplo, en un agricultor que da gracias porque él puede ver cómo están sus campos sembrados y sonríe al ver que el cielo está cubierto de nubarrones y que empieza a caer la lluvia. Otros a lo mejor no son agricultores, pero disfrutan muchísimo de ver crecer a sus hijos pequeños, de verlos dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Todo esto nos enseña que la bondad de Jehová es muy grande, y Él da esta bondad a personas de toda clase, buenas, malas, creyentes, no creyentes. Algunos dicen que Dios es bueno, pero la Biblia va más allá. La Biblia dice que qué grande es su bondad. Dirijamos nuestra atención a las palabras que están en Job 38, 5 y 6. ¿Quién fijó sus dimensiones? Si es que lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella un cordón de medir? ¿Dónde se encajaron sus bases o quién colocó su piedra angular? Podemos ver cómo se describe de una manera sencilla la creación de la tierra. Se habla de fijar sus medidas, encajar sus bases y colocar una piedra angular. Sin duda, no podemos alcanzar a imaginar o a entender todo lo que esto llevó. Lo que sí sabemos es que le tomó al Creador miles de años crear la tierra, las estrellas y los seres vivos. Y dice la Biblia que cuando Él se detuvo a mirar lo que había creado, dijo que todo era muy bueno. Fue tan así que en Job 38:7 dice que las estrellas de la mañana gritaron juntas de alegría y todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. Podemos ver que los ángeles dedicaron tiempo a observar la creación de Jehová. Y se menciona que ellos tuvieron un gran motivo de alegría. Vieron en primera fila cómo Jehová y su obrero maestro Jesucristo crearon el cielo y la tierra. Y no fueron indiferentes, sino más bien dice que lanzaron gritos de alabanza. Y continuaron alabando a Jehová por todo lo que hizo hasta que culminó con su obra maestra, el ser humano. Todas las creaciones de Jehová, animal, vegetal, física, el ser humano, reflejan su amor y sabiduría. ¿Qué hay de nosotros? Vamos a ver juntos las palabras de Job 38, 32 al 35. ¿Puedes hacer que salga una constelación en su estación o guiar a la constelación de Ash con sus hijos? ¿Conoces tú las leyes que rigen los cuerpos celestes o puedes imponer en la tierra su autoridad? ¿Puedes tú levantar la voz hasta las nubes para hacer que te cubra un aguacero? ¿Puedes enviar rayos? ¿Vendrán ellos y te dirán, aquí estamos? Sin duda, si a nosotros nos hicieran estas preguntas, tendríamos que reconocer con humildad que no sabemos las respuestas. Y así como esta nena, esta niña pequeña, aprende a confiar en su mamá, como se aprecia en la imagen, nosotros también, al dedicar tiempo a observar y valorar la creación de Jehová, nuestra confianza en Él se hace más fuerte, se forma un vínculo. En la conversación que tuvo Job con Dios, vemos cómo Dios pacientemente le ayudó a confiar más en Él.
De eso es lo que trata la lectura de esta semana. Cómo él mencionó muchas cosas de la creación, las estrellas, las nubes, los rayos. Le habló de los animales, del toro salvaje, el caballo, por ejemplo. Y todos estos ejemplos ayudaron a Job a ver no solo el enorme poder de Dios, sino también su amor y gran sabiduría. Aquella conversación marcó un antes y un después. Hizo que Job confiara en Jehová más que nunca. De manera similar, cuando nosotros pausamos un momento en nuestra ajetreada vida diaria y nos detenemos a observar la creación de Jehová desde una diminuta hoja, una diminuta hormiga, etcétera, nos quedamos perplejos de ver cómo Jehová ha creado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Aunque, como hemos mencionado, el ser humano ha sido experto en destruir. Dios ha creado y el ser humano lo ha destruido, lo ha alterado. Vemos cómo en nuestros días la creación, dice la Biblia, gime de dolor. Podemos pensar que existe el maltrato a la naturaleza, a los árboles, al agua, a la tierra. Muchos explotan los recursos con tal de obtener minerales, otros hacen experimentos para monopolizar semillas, cultivos, otros para destruir con sus armas que fabrican en lugares secretos, otros maltratan a los animales y los hacen sufrir de manera despiadada, sin alma. Y este nunca fue el plan de Jehová, que el mundo estuviera como está hoy, sino más bien desde un principio, él quería que Adán y Eva cuidaran de la tierra y también de los animales. Esto nos enseña lo mucho que necesitamos el cambio que solo Jehová puede traer. Y dice la Biblia que Él va a hacer nuevas todas las cosas, y todo lo que hemos vivido hoy será o habrá sido nada más una ilusión, un mal sueño. Así que no hace falta esperar hasta el nuevo mundo para cuidar de nuestro planeta, para cuidar de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, cuidar de nuestro jardín, cuidar de nuestros animales. No hace falta esperar hasta el nuevo mundo para tomar esta conciencia y conectar. Hemos usado la palabra reflexionar, meditar. También podríamos decir conectar con la naturaleza, conectar con la creación animal, respetar las formas de vida. En vez de sentirnos superiores, entender que el mismo que le dio vida a las plantas, a la mariposa, es el que nos dio vida a nosotros también. Así que dependemos de Él. Y cuando conectamos y aprendemos a respetar la creación de Jehová, eso nos eleva a un siguiente nivel. Quizá pensamos que esto nada más se logra por leer mucho la Biblia y por tener muchos privilegios, pero en realidad parte de los frutos que podemos desplegar es la bondad, el amor, la apacibilidad, no solo hacia otras personas, sino también hacia la creación de Jehová. Cada vez que nosotros hacemos una acción de bondad hacia una planta, hacia otra persona, hacia un animal, estamos cambiando y estamos dando gloria, honra y agradecimiento a Jehová por su creación. Si tenemos pequeños en casa, podemos ayudarlos inculcándoles este respeto, esta conciencia por la creación de Jehová. Muchos crecen sin tener este tipo de conciencia, este tipo de respeto a la naturaleza, a los animales, y así lo replican con sus hijos. Recordemos, no era el propósito de Jehová que la creación fuera maltratada como muchos hacen hoy en día.
no seamos nosotros unos más de esa estadística, sino más bien seamos parte del cambio. Y como ya mencioné, no hace falta esperar hasta el nuevo mundo para empezar a respetar a la creación de Jehová. Hoy mismo podemos hacerlo y enseñar a los pequeños en casa a hacerlo también. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. A continuación, pasemos a las perlas escondidas de esta semana. Para esta semana tenemos los capítulos 38 y 39 del libro de Job. Ya estamos terminando el libro de Job y en este capítulo 38 entra el creador del universo, el Altísimo, a tener este diálogo, esta conversación con Job, como puede apreciarse en esta fotografía, en medio de la tempestad de viento. Vamos a considerar algunos puntos relevantes. Capítulo 38, versículos 8 al 10, está la primera pregunta. Leamos juntos. Dice: ¿Y quién encerró con puertas el mar cuando salió impetuoso de la matriz, cuando lo vestí con nubes y lo envolví con densas tinieblas? Cuando establecí el límite para él y coloqué sus puertas y barras. Pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de Jehová como legislador? Bien, un punto muy importante es que Jehová es perfecto, sus leyes son perfectas, si las respetamos y las seguimos nos irá bien, ya que, como dice Isaías 48:17, son para nuestro beneficio. Otro comentario, siempre enfocado en qué nos enseña sobre las leyes de Jehová, la forma en la que Él legisla las leyes. Las leyes físicas de Dios son inquebrantables, son tan estables y confiables, pero todo aquel que las desobedece, por ejemplo las leyes físicas, sufre las consecuencias inmediatas de esa violación. Por ejemplo, la ley de la gravedad. De igual forma, hay otras leyes que Dios también ha legislado, que son las leyes morales, son irrevocables y no deberían evadirse o violarse, porque el que lo haga no quedará impune. En otras palabras, toda acción traerá consecuencias. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Antes de continuar, quiero agradecerles su apoyo. Algunos han dejado comentarios, otros se han suscrito, otros comparten este video, así que muchas gracias por apoyarnos. Estamos muy agradecidos y vamos entonces a continuar. Número 1. Estaré leyendo el texto bíblico y luego estaré leyendo el comentario. De esa manera entenderemos mejor la relación del texto y el comentario. Job 38:1 dice: Entonces Jehová le respondió a Job desde la tempestad de viento. Aquí dice que Jehová respondió, y esto nos enseña lo importante que es estar atentos a las respuestas que Jehová da, por ejemplo, a nuestras oraciones. A veces Él responde nuestras oraciones de maneras que no imaginábamos o de formas inesperadas, y también darle las gracias. Número 2. Job 38:1 y 2 dice el versículo 2: ¿Quién es este que está oscureciendo mis propósitos y hablando sin conocimiento? Estas palabras marcan una pauta importante. Ayudaron a Job a conformar su modo de pensar a la realidad de que él estaba ante el Creador del universo y tenía que rendirle cuentas. Y dice la Biblia que todos nosotros vamos en algún momento también a darle cuentas a Dios de nuestras acciones. Así que, así como la fotografía del inicio estaba Job frente a Dios, también nosotros en algún momento daremos cuenta a Dios, dice la Biblia en la carta a los Romanos, de
estar frente al Tribunal Supremo de Dios. Número 3. Job 38:2. Este texto nos enseña que los seres humanos muchas veces hablan de Dios y lo juzgan, lo sientan en el banquillo de los acusados como si ellos tuvieran el cuadro completo, cuando en realidad es todo lo contrario. Hay quienes, por ejemplo, exigen pruebas 100% verificables, pero pregúnteles, ¿será que ellos verifican cada medicamento, cada alimento o producto que ellos consumen? O, por ejemplo, el combustible, ellos verifican que realmente es íntegramente combustible, que no va alterado de alguna manera. Y así con la comida y con los medicamentos, por ejemplo, o con el aire que respiran. La respuesta es no. Así que esa mentalidad humana tan miope no puede aplicarse o no debería aplicarse al Creador. Número 4. Job 38:3 dice, aquí Dios le está diciendo a Job, prepárate por favor y actúa como un hombre, voy a interrogarte y tú respóndeme. Bueno, esto nos recuerda lo importante que es aprender a conversar y a dar respuestas y a hacer preguntas. Hay tiempo de hablar, pero también tiempo de escuchar. Hay personas que no les gusta escuchar, pero sí les gusta que otros las escuchen. Por ejemplo, en la predicación. Hay personas que quieren que nosotros escuchemos todos sus argumentos, pero luego, al querer nosotros conversar, razonar, ellos se cierran. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que no tienen la razón. Y hermanos, esto implica la humildad de estar dispuestos a reconocer nuestro error y corregirlo, como hizo Job. Número 5. Job 38, 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Respóndeme, si crees que tienes entendimiento. ¿Quién fijó sus dimensiones, si es que lo sabes, o quién extendió sobre ella un cordón de medir? En respuesta a estas preguntas, todos nosotros hoy tendríamos que decir humildemente que no estábamos allí y que no sabemos. Aquellos a quienes Dios llama las estrellas de la mañana y todos los hijos de Dios, ellos sí fueron testigos de la creación de la tierra y se deleitaron con esta minúscula parte del establecimiento visible. Por lo tanto, nosotros no tenemos, como criaturas inferiores humanas que somos, razón alguna para criticar a Dios por la manera en que creó nuestro planeta. Por eso es absurdo cuando hay personas que dicen, si yo fuera Dios, yo haría esto, o yo habría hecho esto de manera distinta. Así es el ser humano de necio y de absurdo. Número 6. Job 38:7 dice, cuando las estrellas de la mañana gritaron juntas de alegría, y todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. Aquí dice que cuando Jehová creó la tierra, todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. Y esto nos enseña la unidad. Lo importante, que los ángeles ya existían mucho antes de la creación del hombre. Existían incluso antes de la creación del planeta Tierra físico. También muestra que los ángeles tienen sentimientos, porque dice que todos lanzaron gritos de alabanza, de alegría. Un detalle interesante, todos se alegraron. Así que en aquel entonces todos los ángeles formaban parte de una sola familia que servía unida a Jehová. No había mal, como hoy no estaba el gobernante del mundo en lo que actualmente es, como en ese momento que narra Job 38:7. Número 7. Job 38:41. Dice el texto, ¿quién le da alimento al cuervo cuando sus polluelos le gritan a Dios por ayuda?
y van de acá para allá porque no tienen nada para comer. Esto nos enseña, hermanos, sobre lo importante que es cuidar, por ejemplo, si tenemos mascotas o si tenemos animales, y evitar maltratar o dañar a la creación de Jehová. No solo a un animal, también a las plantas, a los árboles. Vivimos en un mundo en el que es normal. Las personas se insensibilizan ante la contaminación, ante el maltrato a los animales, y tienen niños y no les enseñan sobre tomar conciencia de respetar las otras formas de vida, la animal, la vegetal. Hay quienes tienen animales y los dejan a la intemperie, sin alimento, sin techo, y está claro que eso es algo que Jehová aborrece, porque Jehová no es cruel con los animales, ni tampoco era su plan que fueran maltratados como hoy en día hacen muchas personas. Así que, si nosotros somos cristianos, testigos de Jehová, no seamos nosotros de esa estadística que practican esta clase de maltrato. De hecho, este es un puntito muy importante. La Biblia menciona en los Salmos que así como el texto dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, también habla de cuidar los animales para que le vaya bien a uno. Eso está en los Salmos y también está en Deuteronomio. Así que eso también tiene un significado muy importante. Viéndolo así, nos conviene respetar y cuidar la creación de Jehová. Y también a nuestros padres, como dice el texto. Y si tenemos niños, enseñarles a tomar conciencia y respeto de la creación de Jehová. Número 8. Job 39, 19. Ya me extendí en el anterior comentario, pero si solo lee lo que está escrito, no se pasa de 30 segundos. Dice el texto, ¿acaso eres tú quien le da al caballo su fuerza? ¿Puedes vestir su cuello con crines al viento? Y bueno, ahí describe cómo el caballo es tan majestuoso. Y esto nos recuerda que Jehová es nuestro magnífico creador. Cada animal, por ejemplo, un caballo o una diminuta hormiga, demuestran la sabiduría del creador. Un diseño y un propósito que hasta hay personas, científicos, que se han especializado en estudiar hormigas, por ejemplo, y los diferentes tipos de hormigas que hay, y eventualmente esto inspira a las personas a crear máquinas o vehículos, por ejemplo, inspirados en la creación de Jehová. Por eso se habla que los motores tienen ciertos caballos de fuerza. Eso tiene una explicación y ahí está cómo Jehová es el creador. 9. Job 39, 1 al 30. Bueno, no leeré todo el capítulo, pero nos enseña que cuando no entendamos los caminos de Jehová, no es sabio criticarlo, no es sabio dudar de él o poner en tela de juicio su justicia. Vemos que en una serie de preguntas profundas, el Creador Todopoderoso le planteó a Job cómo podía él explicar la sabiduría detrás de la creación. Y la pregunta, ¿podía Job siquiera escudriñar todo esto? Claro que no. Los muchos ejemplos sacados de la creación visible, como animales, manifestaron a Job que el ser humano es absolutamente incompetente para juzgar los caminos de Dios. Incluso hoy, aunque existe la inteligencia artificial, aunque existen muchos científicos, se han vuelto especialistas en destruir, mas no en conocer más del Creador. Número 10. Job 39, 25. Hablando siempre del caballo. El caballo y los animales son fascinantes. La Biblia menciona incluso que en el mundo espiritual nuestro Señor Jesucristo cabalga en un caballo blanco en el cielo. Por otro lado, dice un dato interesante que cuando el caballo escucha el sonido de la trompeta, apenas puede creerlo, y a causa de su gozo no puede creerlo, pero cuando está seguro que es
verdad, salta adelante, relinchando, se regocija, va hacia adelante, tragándose el suelo. Esta es una expresión árabe que denota la rapidez prodigiosa y se usa hasta el día de hoy. Sin embargo, este animal tan intrépido se somete fácilmente y se conecta con el hombre y se le hace obedecer la voz de su jinete. Si usted ha tenido oportunidad de montar un caballo, sabe lo que esto significa. Claro, no a la primera o al primer intento, pero eventualmente se forma una conexión y un vínculo, como lo describe el texto. Bien, hermanos, estos fueron algunos comentarios extraídos de la lectura de esta semana. Ahora pasemos al tema de nuestra vida cristiana, que dice: meditar en la creación nos ayuda a no perder de vista el cuadro completo. Un análisis que se centra en Job, en cómo él recibió críticas injustas de sus 3 falsos amigos y también los ataques del adversario. Él no alcanzaba a ver más allá de sus problemas y de su situación. Y podríamos decir que es fácil, en cierto modo, alguien que no tiene problemas, alguien que tiene la vida resuelta, emitir un juicio de esa forma de Job, pero cualquiera que se hubiera puesto en su lugar o que hubiera estado en el lugar de Job, se daría cuenta que no siempre es tan fácil ver todo cuando uno está pasando estos problemas o situaciones como le pasó a Job. Sin embargo, nosotros podemos aprender considerando algunos puntos importantes. Por ejemplo, vamos a ver las palabras de Job 37:14. Y dice: escucha esto, Job, detente y reflexiona en las maravillosas obras de Dios. Según leemos, ¿qué debía hacer Job para volver a tener un enfoque espiritual? Job debía observar las maravillas de Jehová tanto en la creación como en sus tratos con los seres humanos. Por experiencia propia, Job llegó a comprender los caminos de Dios, superó pruebas y vio cómo había manejado Jehová la situación. Finalmente, Job reconoció que él había hablado, pero que no entendía cosas, no entendía lo que estaba pasando, no entendía cosas demasiado maravillosas para él, las cuales desconocía. Y que de oídas había oído o sabido de Dios, pero ahora podía verlo mejor. Así que reflexionar en la creación y en cómo Dios había tratado a otros seres humanos le ayudó a recuperar el enfoque espiritual. Si nosotros sentimos que por culpa de los problemas ya no podemos más, observar la creación puede ayudarnos a no perder de vista la grandeza de Jehová, fortalecer nuestra determinación de serle leales y aumentar nuestra confianza en que Él puede cuidarnos. Jesús dijo en Mateo 6:26: observen con atención las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? Ahora viene un video un poco extendido de 8 minutos aproximadamente y vamos a pasar directamente a responder la pregunta: ¿cómo fortaleció este video su confianza en Jehová? Respuesta: nos anima mucho reflexionar en la creación de Jehová, por ejemplo, la creación animal. Ver cómo Él ha diseñado y ha creado de manera perfecta y con un propósito cada detalle nos llena de profunda admiración y respeto. Algunos ingenieros han intentado replicar o copiar estos métodos o estos diseños, pero no han podido. Otro comentario:
sus cualidades invisibles, es decir, de Dios, se ven claramente en su creación y nos enseñan que no solo Él da la vida, sino que la sostiene. Así que Él nos ha dado la vida y nuestra confianza es en que Él puede ayudarnos y sostenernos de formas que no imaginamos. Este fue nuestro análisis guiado con comentarios. Ahora vamos a pasar al estudio del libro de esta semana. Estamos llegando a la parte final. Para esta semana continuamos en el capítulo 4, párrafos 13 al 20. Y con estos últimos párrafos estamos concluyendo el capítulo 4. El subtema: le oraron juntos a Dios. Hechos 4, 23 al 31. Párrafos 13 y 14. Si afronta oposición, ¿qué debe hacer y por qué? Respuesta: es importante que sigamos el modelo apostólico, es decir, orarle inmediatamente a Jehová, ser específicos, exponerle las amenazas que nos dijeron, de quienes nos están intimidando, y pedirle valor y sabiduría, decirle lo que sentimos. ¿Por qué? Porque así podremos seguir adelante y encontrar la salida. También otro comentario: es muy importante no aislarnos. En vez de eso, buscar el apoyo de nuestros ancianos y hermanos maduros, informarles los problemas por los que estamos pasando. Quiero comentarles que existe un departamento en Betel en el cual los hermanos pueden escribir inmediatamente informando sobre este tipo de incidentes. Así que un buen pastor espiritual aprovechará estas ayudas. No se va a limitar a decirle o escuchar a la persona, sino va a aprovechar o darle buen uso a estas otras ayudas. Y no olvidar que las oraciones de nuestros hermanos tienen un efecto muy poderoso. Como dice el texto de Santiago 5:16, deja claro que la oración del justo tiene un efecto poderoso. En Efesios 6:18 dice que debemos hacer todo tipo de oraciones y ruegos. Entonces, podemos intentar arreglarlo por nuestros propios medios, o en primer lugar podemos informarle, exponerle a Jehová lo que está pasando y pedirle, suplicarle su ayuda. Y por supuesto, en vez de pretender arreglarlo nosotros solos, informarle a los ancianos y a otros hermanos maduros lo que está pasando. Número 15. ¿Por qué no debe castigarse si en el pasado dejó de predicar por un tiempo? Bueno, cada hermano tiene un pasado y una historia diferente, y hay que respetarlos. Recordamos que hasta los apóstoles, ellos caminaron directamente con Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, porque Él estuvo aquí en este mundo, Él anduvo a pie por este mundo. Es increíble meditar en eso. Y ellos, que tuvieron ese privilegio invaluable de verlo, de palparlo, también tuvieron sus luchas internas. Y un tiempo después de su muerte de Jesús, ellos pausaron la predicación, dejaron de predicar, pero Él se les apareció y nuevamente retomaron la obra, renovados. Otra cosa, que sería otro comentario: podemos aprender de lo que nos pasó. ¿Qué fue lo que nos hizo tropezar? Recordar por qué fue que caímos, para evitar caer en la misma trampa en el futuro. Y usar nuestra experiencia para ayudar a quien lo necesite. Este es un punto muy interesante porque hay quien podría sentirse culpable, indigno o inmerecedor de estar en la congregación.
Pero dice la Biblia que al que mucho se le perdonó, mucho amó. Al que poco se le perdonó, poco amó. Eso es un punto. Otro punto, en vez de condenarnos, podemos pensar, bueno, todos cometemos errores. El que está en pie debe cuidarse de no caer. Hoy fui yo, mañana puede ser el que me está juzgando. Así que ya me levanté y se trata de continuar y de ayudar con mi experiencia a quienes lo necesiten, quizás a los más jóvenes para que ellos eviten, y al final ellos también tendrán que tomar su decisión. Entonces no debemos sentirnos inmerecedores o indignos, ya que nadie es merecedor en la congregación. Todos hemos recibido esta oportunidad de Jehová por bondad inmerecida, por gracia, es otro sinónimo. Así que no es porque somos muy buenos o porque somos los únicos, porque somos los mejores. Dice la Biblia que Dios eligió lo indeseable del mundo, a quienes el mundo consideraba de poco valor, para ponerlos como ejemplo al mundo. Así que eso nos motiva y nos dignifica. Y por supuesto nos motiva también a respetar a nuestros hermanos, en vez de verlos como impuros, como inmerecedores. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar así a los demás? Y el ejemplo que Pablo pone, ellos cayeron hoy, pero mañana puede ser el que está juzgando, por eso mejor no juzguemos. Mejor no hacer de menos a nadie por su pasado. Al contrario, damos gracias a Jehová que los hermanos están de vuelta y ayudémoslos a sentirse queridos, valorados, respetados. 16 y 17. ¿Qué nos enseña la oración que hicieron los discípulos de Cristo en Jerusalén? Lo importante que es estar unidos en oración. Eso es un punto muy importante. Orar como congregación. Uno puede orar individualmente, pero como congregación también podemos orar. Ellos no pidieron ser librados de los ataques o de las pruebas, porque sabían muy bien que esto estaba escrito, que estas pruebas eran parte de su proceso. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también, dijo Jesucristo. Otro comentario, ellos le rogaron a Dios, ten en cuenta sus amenazas. Ellos entendían que estas amenazas, esta oposición era parte del proceso. Otro comentario, nada puede impedir que se cumpla la voluntad de Jehová. Da igual el obstáculo o el enemigo, aunque parezca invencible. Si pedimos ayuda a Dios, Él nos dará las fuerzas para seguir predicando con valor. Ahora, un punto muy importante que destacar. Ellos no estaban siendo perseguidos porque hicieron algo malo, porque desobedecieron o transgredieron alguna ley de una autoridad superior, sino más bien por obedecer a Jehová. Ese es un punto muy importante que destacar. La Biblia dice que si uno está sufriendo, pero uno hizo algo malo, es justo que uno reciba consecuencias de sus acciones, pero en este contexto, ellos no habían, entiéndase, cometido un crimen, una ilegalidad o algo más grave ante las autoridades. No era algo que les tuvieran que reprochar, todo lo contrario. Su conducta era excelente entre las naciones. Ahora vamos a dar un giro a esto que pasó con el subtema, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Ananías y Zafira, un matrimonio. 18. ¿En qué sentidos se ayudaban los hermanos de la congregación de Jerusalén? En todo sentido, tanto espiritual como en sentido físico. Cuando había una necesidad o una hambruna, ellos no se aislaban en el sentido de decirle a los hermanos, bueno, arréglenselas como ustedes puedan, sino todo lo contrario. Organizaban ayudas con las contribuciones, las donaciones, y las distribuían entre los hermanos necesitados. Y eso es un modelo apostólico que también es válido porque está en la Biblia. Desde luego que no todos piensan así, pero está en la Biblia. Podrían haberles dicho,
busquen la ayuda de César, el emperador, o de cualquier otro, pero en realidad ellos asumieron esa carga, esa obra de amor en acción. Además de pedirle a Jehová que los ayudara, también se ayudaban en sentido espiritual y también material. Como dice la Biblia en 1 de Juan 3, 16 al 18, que debemos amar no solo con palabras, sino también con acciones. Dice el texto: por esto hemos llegado a conocer el amor, porque Él, es decir, Jesucristo, entregó la vida por nosotros, y nosotros tenemos la obligación de entregar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor a Dios permanecer en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, dice la Biblia. Algunos han aplicado este texto al servicio que le damos a Jehová, pero en realidad el contexto muestra que no estaba hablando en sí de el servicio que damos en la predicación o al ir a las reuniones, sino más bien al ayudar, no solo en palabras, sino en acciones, a los hermanos necesitados. Y eso queda patente cuando leemos el libro de Hechos, que las contribuciones se usaban también para ayudar a los hermanos. Entonces, ese es un punto muy importante que considerar. Vemos que hubo un discípulo de nombre José, no apóstol, sino discípulo, hay una diferencia entre esas dos palabras, y lo llamaban Bernabé, o hijo del consuelo. En cierta ocasión, él vendió un terreno y donó todo el dinero para que se ayudara a los hermanos que habían venido a Jerusalén de muy lejos. Este es un punto también muy importante. Recordamos la historia del joven gobernante rico. Jesús le dijo: vende con todo lo que tienes. Y no le dijo: dónalo al templo, dáselo a los fariseos, sino le dijo: distribúyelo entre tus hermanos necesitados. Y este cristiano, Bernabé, hizo lo mismo. Vendió y distribuyó entre los necesitados. Es un buen ejemplo también para considerar y pensar. Y de ese modo, los nuevos discípulos podrían quedarse más tiempo para aprender más y fortalecer su fe. Bien, podríamos seguir extrayendo otras perspectivas, otros puntos de este modelo apostólico. 19. ¿Por qué ejecutó Jehová a Ananías y Zafira? Este es un punto, hermanos, muy importante y significativo, especialmente cuando algunos piensan que se puede mentir, o decir medias verdades, o mentiras blancas, o una mentira piadosa. Tiene mucho que ver los motivos y podemos reflexionar sobre este ejemplo. Aquella pareja, eran esposos, trataron de hacerle creer a los apóstoles que habían entregado un donativo total de lo que habían vendido. Pero en realidad no era todo lo que habían vendido, solo que ellos se quedaron con una parte. Y eso no lo dijeron a nadie. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, el texto dice que inmediatamente ellos cayeron fulminados por su falta de honestidad, porque Jehová estaba al tanto. No porque la cantidad fuera insuficiente, uno podría pensar porque no era completo, en realidad el dinero era de ellos, el terreno era de ellos, realmente no era algo que ellos le quitaron a otra persona, solamente que hicieron aparentar otra cosa, tenían malos motivos, y por supuesto eran unos mentirosos. Y bueno, hay ocasiones en que hay esposos que se coluden entre sí, se ponen de acuerdo y se apoyan mutuamente. Tristemente, incluso dentro de la congregación, se ponen de acuerdo en qué mentiras van a decir, cómo le harán daño a otra persona, su reputación, y se cubren,
son leales uno al otro hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, dice aquí, no le habían mentido a los hombres, sino a Dios. Dice que hubo mucho miedo por ese episodio. Entonces, esto nos deja reflexionando, hermanos, en los motivos que cada quien tiene. No era que los apóstoles se iban a robar el dinero de los terrenos, no era que ellos iban a agarrar esas contribuciones y las iban a usar solo para que ellos vivieran como reyes. Al contrario, se distribuía entre todos los hermanos según su necesidad, dice el relato. Recordamos que en ese tiempo ellos tenían al Espíritu Santo de una manera tan palpable que literalmente los guiaba a toda la verdad. No andaban a tientas, no andaban como caminando entre minas, ¿será que aquí es? ¿Será que aquí no es? Era inequívoco. Y con todo y eso, esta pareja se atrevió a mentir. ¿Por qué? Porque ellos querían a lo mejor recibir, como dice el texto, la alabanza de los hombres, ser vistos, ser admirados. Eso nos enseña que debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones. Leamos juntos Mateo 6, 1 al 3. Cuidado con hacer lo que es correcto delante de la gente para que ellos los vean, porque si hacen eso, no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando le des ayuda a un necesitado, no vayas tocando la trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los demás los alaben. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando le des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Cómo se aplica esto hoy en día? Sería una pena que alguien publicara en sus redes sociales que está dando cuantiosas contribuciones a la congregación o a la obra mundial. O imaginemos esto en el confinamiento, tomando fotografías, subiéndolas al grupo de WhatsApp del circuito o de la congregación. Aquí estamos repartiendo ayuda a los hermanos necesitados. Y uno podría pensar que lo hacen para que quede evidencia, pero en realidad el principio es muy claro. O aquí estamos dándole una tablet o tableta electrónica a quienes necesitan de la congregación. Aquí estamos dándole ropa y víveres a quienes lo necesitan en nuestra congregación. Gracias a Jehová que nos permite ayudar. Hipócritas, eso les diría a Jesús, porque están maquillando las cosas para que parezca una cosa, dice el texto, pero en realidad sus motivos son ser vistos, y eso es todo lo que ellos pueden disfrutar. Quiero aclararles que hoy en día hay personas que mienten descaradamente, malversan el dinero como pasó con Ananías y Zafira. A lo mejor no caen fulminados, muertos en el instante, y no es nuestro trabajo juzgar ni atacar a nadie por lo que hace o no hace con el dinero, pero debemos saber, hermanos, que Jehová está al tanto de todo, y una ley universal es la justicia divina. Nadie quedará impune por lo que hizo o no hizo en este sistema. Muchos líderes de naciones, líderes de masas, líderes políticos, líderes religiosos, han hecho hasta lo indecible con la corrupción, por el dinero, el amor al dinero, de los feligreses, de los miembros de las ovejas, y algunos han muerto y han quedado impunes y han vivido como reyes y nunca ayudaron. Debemos reconocer, hermanos, que Jehová está al tanto de todo eso y todos daremos cuenta a Jehová de lo que hicimos o no hicimos. Así que lo importante entonces, viéndolo así, es cuidémonos de no caer nosotros en esa trampa, como le pasó a Ananías y Zafira.
Y si vemos que nuestro cónyuge está haciendo algo malo y sus motivos realmente son malos, debemos reflexionar, ¿qué haremos? ¿Lo apoyaremos como se apoyaron este matrimonio? ¿O tendremos el valor de ser leales a Jehová en primer lugar? Bien, estas situaciones surgen con mucha frecuencia y nuevamente sale a colación los motivos. ¿Cuáles son realmente los motivos? Eso es determinante para considerar en cada caso. Número 20. ¿Qué aprendemos sobre lo que le damos a Jehová? Bueno, hermanos, cada hermano que sirve en las diferentes facetas de servicio, de asignaciones, entiéndase Betel, entiéndase servicio misionero, servicio de tiempo completo o precursor especial, superintendentes de circuito, hermanos que trabajan de manera remota, a distancia. Cada hermano, incluso los de la construcción, están allí porque ellos tomaron la decisión y lo están haciendo voluntariamente. Nadie les puso, por así decirlo, un arma en la cabeza y les dijo firme aquí. Cada hermano acepta la asignación que decide tomar de manera voluntaria, no a la fuerza, no obligado. Y es importante, porque Jehová no quiere las cosas a la fuerza ni obligados. Y como dice el texto en 2 Corintios 9:7, Marcos 12:41 al 44, muy importante, hace mención de la viuda del templo, que ella dio todo lo que tenía, los demás daban lo que les sobraba. Entonces, no importa cuánto demos, sino más bien nuestros motivos, nuevamente los motivos. No seamos como Ananías y Zafira, no andemos tocando trompeta delante de nosotros, publicando en redes sociales cada paso que damos, porque algunos lo hacen de manera inocente, vamos a pensar así, pero en realidad, como dice el texto, no es ese el procedimiento que Jesús dice, pero cada quien toma su decisión, por supuesto. Y dice, no sirvamos a Dios por interés o para recibir reconocimiento. Porque vamos a salir en un broadcasting, porque vamos a salir en el sitio JW, o porque ahora que estamos en esta faceta del servicio de tiempo completo, los hermanos nos van a hacer regalos monetarios o regalos materiales, y eso nos va a permitir vivir más holgadamente. Es desviarse completamente del punto. Otro comentario, seamos como Pedro y Juan y Bernabé, hagamos todo por auténtico amor a Dios y al prójimo. Entonces, hermanos, esto es clave. Todo lo que usted ha dado hasta el día de hoy a la organización, a los hermanos, su dinero, su tiempo, su vida, sus energías, su intelecto, usted lo dio a una obra mundial, usted lo dio para beneficio y bendición de los demás. Y todo eso que usted dio es su tesoro espiritual. Y dice que gana activos en el cielo. Eso nadie se lo puede quitar. Si usted dio todo eso de corazón, dio su mejor, no dude que no quedó en saco roto. No dude que no fue en vano. El día de mañana, usted, si es que tuviera que voltear a ver atrás, no se va a lamentar. Incluso si algunos ni le agradecieron, o han sido malagradecidos, o lo han traicionado, o lo han apuñalado por la espalda, o no supieron valorar lo que usted les dio, eso no importa. Usted no perderá nunca lo que dio. Ahí le vendrá una gran bendición por todo eso que dio. Y aquellos que no lo agradecieron o no lo valoraron, también les vendrá. Eso es la justicia divina. Así que qué privilegio seguir escogiendo nosotros, dando, invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras energías
Como decía el libro enseña en el capítulo de la dedicación y el bautismo, usted no se está dedicando a una obra, usted no se está dedicando a un grupo de hombres, usted se está dedicando al Altísimo, al Dios verdadero. Así que ahí no hay pierde. Usted no está perdiendo. Usted sabe en quién ha creído, en quién ha puesto su confianza. Y por supuesto, usted debe ser selectivo cómo va entonces a usar sus recursos, su tiempo, su dinero, en dónde lo va a poner, cómo lo va a distribuir, a quiénes les va a dar. Es una decisión que usted personalmente debe tomar. Ahora, si viene alguien y nos dice, no, es que usted tiene que hacer esto, tiene que... y nos pone ya una regla, entonces ya no es, como dice el principio, de buena gana y voluntariamente, sino ya es de mala gana y a la fuerza. Y Jehová no quiere así. Bien, hermanos, estos fueron algunos comentarios del estudio para esta semana. Quiero darles las gracias por acompañarnos y a continuación queremos enviar algunos saludos. Saludamos a Carmen Guerra, Rita de López de Venezuela, María Delgado, María Auxiliadora Sánchez de Venezuela, Germán Vega de Colombia, Laura Martz de Acapulco. Mucho ánimo, apreciada hermana Laura. María Delgado, Las Leticas. Este artículo tocó muchas fibras sensibles, el tema del estudio de la atalaya anterior, de ayudar y animarnos y apoyarnos unos a otros. Les agradezco mucho su comunicación y deseo de todo corazón que Jehová les siga sosteniendo, ayudando y manteniendo. Hermana Laurita Martz y Laura, también tenemos a la hermana Las Leticas por escribir y apoyarse mutuamente. Nelly Ríos, Nelly Sánchez, lamentamos también la situación, querida hermana, muchas gracias por escribir. Emilia Duarte, Julia Padilla, es bienvenida, amiga, gracias por escribir. Luz Amparo González Sierra, Casimiro Mans de Jalisco, México, y desde luego esto es gracias a Jehová. Jacqueline Estrada, el hermano Oscar es el conductor, gracias por los comentarios. Saludamos a Luis Torres de Uruguay. Un gran saludo, apreciado hermano. Hemos llegado al final de esta transmisión explicativa. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos podido reflexionar sobre la creación física, animal, y cómo esto nos ayuda a seguir progresando en sentido espiritual. Les invito amablemente a compartir este video, a dejar su like y a suscribirse si aún no lo han hecho. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos saludarnos en una próxima transmisión.